sencillo y dice que la dogmática jurídica es aquella que estudia el sistema jurídico. La dogmática jurídica va a estudiar cómo está estructurado el sistema jurídico dependiendo de la descripción del derecho y la sistematización del mismo. Dice que el derecho va a ser una ciencia mientras, bueno, es una ciencia, pero dice que lo complicado de aquí es que esta misma ciencia del derecho se explica por la misma ciencia, pero yo no le miré complicación porque Aristóteles dice que la ciencia solamente puede ser explicada por su misma ciencia, y la autora dice, es que ¿cómo va a ser explicada la misma ciencia por una ciencia que se llama igual que la ciencia? Pues sí, es lógico, porque la ciencia solamente puede ser explicada por su misma ciencia. Entonces, la autora menciona aquí que la ciencia del derecho tiene que ser, se divide entre los dos pensamientos, ¿no? Los naturalistas y los positivistas, y que el que aporta mucho en cuanto a la dogmática jurídica es Hans Kelsen, en la teoría pura del derecho, que dice que el derecho, para que realmente siga subsistiendo como ciencia, no debe de tener interferencias de las demás ciencias, porque entonces ya se contaminaría la ciencia del derecho. Pero luego después vienen otros pensamientos, vienen después pensadores contemporáneos que se están viendo ahorita, como es Elías Díaz, Peces Barba, Robert Alexi y Boggy. Estos autores contemporáneos dicen que si bien el derecho es positivo, es vigente, el derecho tiene que tener corrientes de la sociedad. El derecho, para que realmente pueda subsistir como ciencia y pueda evolucionar, debe de considerar a la sociedad cambiante, debe de hacer una ponderación. Entonces el derecho tiene que interferir con las demás ciencias para poder evolucionar. Entonces dice que el derecho tiene una correlación muy directa con la sociología del derecho, con la filosofía y con la axiología. Esto va a ayudar para que el derecho se enriquezca, pero hay unos autores que dicen todo lo contrario a esto. Dicen, si esto fuera cierto, en un subcapítulo que se llama complejos de la compresencia, o sea, los complejos que se dan en esto es que si el legislador tomara en cuenta la evolución del derecho y estuviera haciendo ponderaciones y estuviera viendo el cambio de la sociedad, entonces dejaría de aplicar el derecho y dejaría de ser un científico del derecho, y esto traería un retroceso a la aplicación de la justicia. Eso dicen otros autores, dicen, no, es que el derecho debe ser solamente positivo, el que está aquí, olvídate de lo demás, si no está en la norma, entonces no lo apliques. Y se contrapone con los contemporáneos, que dicen, hace una ponderación del derecho para que realmente el derecho siga fluyendo. Entonces no solamente tiene que ser lo que está en la norma, sino también los cambios de la sociedad. Tiene que haber influencias de las demás ciencias, de la sociología, de la sociología y de todas, para que realmente el derecho siga evolucionando. En estos mismos pensamientos dicen que la ciencia del derecho tiene que tener una conexión muy directa con el contexto, que la ciencia en sí tiene una conexión con el descubrimiento, con lo que se descubre, y también con la justificación con la que se hace esa ciencia. Sin embargo, el descubrimiento y la justificación no son algo natural, es algo que surge del pensamiento, no de manera natural, sino de la exploración. Y lo mismo sería con el derecho, o sea, el derecho no es algo natural, sino es algo que surge de los pensamientos. Entonces se debe de aplicar esta corriente, ¿no? La corriente de la ciencia.
Y dice Manuel Atienza en sus pensamientos, dice que realmente el derecho solamente se debe de concebir como la manera de solucionar los conflictos, es decir, como una mera método para solucionar los problemas. El derecho son ciertas normas, pero en la práctica es muy complejo el aplicarlo porque hay muchas cosas que pasan. Entonces, el derecho solamente es una guía, ¿no?, para solucionar problemas. Entonces, la filosofía del derecho, como un conocimiento metajurídico, tiene filosofía y derecho, son distintos. La filosofía, el derecho es un conjunto de leyes, ¿no?, normas que estructuran la convivencia entre los humanos. Pero la filosofía es más amplia, porque la filosofía abarca lógica, epistemología, ontología, axiología. La lógica busca por medio de las premisas llegar a una conclusión. La investigación, la epistemología es un estudio científico acerca del origen de las palabras, de la metodología. La axiología estudia los valores, pero estos valores pueden ser estáticos o la ética, ¿no? Y la axiología de los valores, bueno, en los conflictos que se dan en la filosofía del derecho es que existe un lenguaje objetivo que es el que se da en determinados núcleos de población o ciencias o artes, ¿no? Por ejemplo, los filósofos tienen un lenguaje filosófico, ¿no? Los matemáticos, matemáticas, los que estudian biología, pues biológico. Sin embargo, la filosofía, como abarca estas cuestiones que ya hemos visto, lo que es la lógica, la epistemología, la ontología y la axiología, puede también interferir con el derecho, y no se contrapone con lo que decía Aristóteles, ¿no?, que la ciencia solamente puede ser explicada por su propia ciencia, porque también dice Aristóteles, a menos que haya una ciencia que tenga algo en común, entonces puede ser explicado también por eso. Y la filosofía tiene en común no solamente con el derecho, sino con las demás ciencias, ¿no?, porque puede haber filosofía de la educación, filosofía de la biología, filosofía del derecho y así, ¿no?, porque estas materias sí se pueden aplicar a las demás ciencias. Entonces surgen los problemas en determinar cuál es una lógica jurídica, cuál es una epistemología jurídica, cómo se aplica la ontología jurídica o la axiología jurídica. Y el problema de la filosofía del derecho es que el problema de la lógica jurídica es una pregunta: ¿cuál es la lógica que debe manejar el abogado, ¿no? Si es la lógica deductiva o la teoría de la argumentación. Pero en la práctica los abogados aplicamos las dos. Aplicamos la lógica deductiva porque vamos al derecho y decimos al juez, oye juez, aplícame esto, y esto es lo positivo y el derecho procesal, etc. Pero también hacemos la argumentación. Oye juez, tú me debes de aplicar esto, no me apliques esta norma porque no, etc. No es aplicable porque el pensamiento en ese momento, las circunstancias lo llevaron, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es la que se debe aplicar? Ese es el problema que se da en cuanto de la lógica jurídica. Si, bueno, vas a hablar de lógica jurídica, ¿cuál vas a aplicar? ¿La deductiva o la argumentación? Otro problema que se da en cuanto a la filosofía del derecho es en cuanto a la epistemología jurídica. Y porque
debe de buscarse el saber el método jurídico o las definiciones, ¿no? Es decir, el iusnaturalismo, bueno, surgen varios problemas aquí, porque los iusnaturalistas, los positivistas, la doctrina jurídica, la sociología del derecho, la legitimidad del derecho, los procesos argumentativos, las consideraciones procedimentales en el derecho y la hermenéutica jurídica, todas estas van a ser una definición distinta del derecho. Todas estas ramas definen el derecho y lo miran de manera distinta. Todos podemos percibir el derecho de manera distinta y podemos hacer una definición, a lo mejor todas enfocadas a lo mismo, pero de manera distinta le podemos dar un enfoque distinto. Eso es el problema que se podría dar en cuanto a la epistemología jurídica, que probablemente los conceptos no vayan a ser iguales y tendrían que definirse o sacar cuál es el sentido realmente, pero tomando como en cuenta todas estas ramas traería un conflicto muy grande. Otro problema es en cuanto a la filosofía del derecho, es la ontología jurídica, porque como dijimos, la ontología es la que estudia el ser. Entonces, ¿qué es el derecho? Porque el derecho puede ser definido de manera filosófica o realmente el fenómeno del derecho o como realmente como una ciencia, ¿no? Entonces aquí entrarían muchas definiciones, como por ejemplo el identificar si el derecho es justo o no, si la justicia es una característica esencial del derecho o si la justicia es una característica de las personas, porque el derecho no siempre va a ser justo y las personas realmente tenemos esa característica de ser justas, porque, bueno, lo decía en el libro dice que es más feo, ¿no? Ser justo o padecer, o ser objeto de injusticia o ser el que la comete. La mayoría de las personas piensan que es mejor ser el que la comete. Y si me van siguiendo en este pensamiento, entonces, ¿qué es más feo? Si alguien piensa que es más feo ser objeto de injusticia que ser el que la comete, entonces, ¿qué sería más feo? ¿Robar o que te roben? Es más feo robar. ¿Qué es más feo? ¿Querer matar a alguien o ser el que te mate? O querer matar a alguien o que a ti te quieran matar. Pues obvio que es más feo querer matar a alguien. Entonces, si es más feo cometer la injusticia. Espera. O sea, es algo interesante porque ya entramos justo al terreno que veíamos ahorita del pensamiento moral, de convivencia, de la aplicación del derecho dentro de la filosofía política, que es lo que básicamente queremos entender aquí a través de la deontología, la axiología y esas disciplinas del propio filosofía del derecho que nos establecen a donde acaba de llegar Chava, de la capacidad de discernimiento que tenemos los seres humanos, las personas, los individuos, de entre lo bueno y lo malo, porque él hace una referencia hacia lo que se nos haría malo o no se nos haría malo. Pero para el caso, Chava, a ti, ¿qué te parece de entre lo justo y lo injusto? Porque evidentemente este es un tema meramente subjetivo, es de persona. Dices tú, ¿qué sería mejor? ¿Robar o que me roben? O más bien, ¿qué sería lo menos lastimoso? Pero ahí lo vamos a ver desde el punto de vista, digo, subjetivo. Tú como persona, pregunta es a ti, Chava. Sí. Despójate de ahorita el papel de estar impartiendo el tema. ¿Qué es mejor? ¿Que te roben o robar? A ti, ¿qué se te haría
o con tu propia exposición, ¿qué sería menos difícil? De hecho, quiero que vayan siguiendo en eso, porque yo estoy completamente seguro que es mejor ser objeto de injusticia que ser el que la comete, definitivamente. Ese sería tu pensamiento. ¿Están ustedes de acuerdo que es mejor? Porque veíamos ahorita la contraparte, el pensamiento maquiavélico del fin justificar los medios, o sea, y veíamos totalmente lo distinto a lo que nos está mostrando ahorita Chava. Chava nos está diciendo que es mejor ser objeto de injusticia que ser la injusticia. Pero el efecto de esa injusticia pudiera reflejar tal vez un cambio de tu voluntad, de tu pensamiento, si lo pones al extremo. Tal vez, voy a tratar de hacer un ejemplo. Tal vez llegas aquí al semáforo, el otro con un tránsito rojo se pasa y te golpea. Tú te golpeas. Sí. Tal vez dices, no, pues te pago el seguro y el efecto del daño fue mínimo. Pero, ¿qué te explico? Que no sea un daño material, sino que sea un daño fatal. Sí. Y eso ya afectó tu psique. Ya la persona que iba contigo era una persona muy querida. Dices, pues no es posible que con un pendejo que se atravesó el rojo que estaba borracho había perdido a un ser querido. Entonces, ¿preferirías ser el que mate? No, espérame. Fíjate bien cómo es la situación. No me volteé la pregunta. No, es que fíjate, me gustaría que me siguieran este pensamiento. No, es que no es contestado y dices, tú es que yo quisiera ser mejor el de la injusticia. Bueno, ponte en este punto de injusticia. Es que si justificarías a que se pasó el rojo, dirías tú, bueno, y yo ni modo. Y perdí a la persona que más quería o uno de mis seres queridos. Entonces, depende de la gravedad de la injusticia para que pueda cambiar tu punto de vista muy radical. O sea, cambiar radicalmente tu punto de vista. Yo, la verdad, y dice el dicho que todos los puntos de lugar que lloro en mi casa, lloro en la tuya. Ese es el punto. Es que vamos a ir, les digo, ligando los temas, lo que veíamos en primera instancia de los filósofos clásicos, de su pensamiento político o filosofía política, que era la moral, que eran los valores, que eran esas situaciones que tenían que ver más con lo espiritual. Luego ya llegan los pensadores políticos contemporáneos como Maquiavelo, que él decía que, y obvio esto es dando una actualización de esos diferentes pensamientos que había sobre la política, y él dice y habla sobre la subsistencia del Estado como tal. Y en ese sentido nosotros podemos, siendo parte del Estado como individuos, también ponernos en el papel de la subsistencia. O sea, yo entiendo el pensamiento de Chava, tampoco yo digo que quisiera ser el delincuente, pero habría luego que remontarnos también a ese otro pensamiento filosófico-político de la justicia y de la igualdad. Tiene que haber un equilibrio. O sea, no puede ser tan el afectado por la víctima como el delincuente. O sea, tienes que tener por ahí, perdón. ¿Sigo la orden? Sí. Mira, muy bien. ¿Qué es más feo, no? ¿Que te roben o ser el que robes? Las dos son feas, pero ¿cuál es más fea?